Hola, muy buen día a todos. El día de hoy vamos a ver lo que es la lección 6 y 7 y vamos a tratar lo que son los conceptos de censo, muestreo, encuesta por muestreo, población y muestra. Bueno, primero hay que ver lo que es la población. Una población es un conjunto de elementos que comparten una característica en común. No necesariamente se refiere a personas, sino que puede ser, como se ve en la imagen, una población de tornillos de cabeza de tipo hexagonal, por ejemplo, y al ser un conjunto de objetos o seres que comparten una característica en común, en este caso el tipo de cabeza, entonces se vuelve una población. Además, esta tiene un espacio definido, es decir, se puede acotar lo más que se pueda, como por ejemplo los tornillos con cabeza hexagonal que están en la ferretería de la esquina. Esa puede ser nuestra población, o lo podemos hacer más general, como los tornillos de cabeza tipo hexagonal que existen en todo el mundo, y así nuestra población sería definida por un espacio limitado, pero muy amplio. Entonces nosotros podemos manejar el tamaño de la población según nuestra conveniencia. Además, tiene como propósito que nos permite sacar conclusiones específicas para determinar resultados acerca de un objeto en específico, es decir, de la población se pueden suponer datos o características de un elemento en particular. Por otra parte, la muestra es un subconjunto de elementos que se extrae de la población. Todos los elementos deben de contar con la misma característica de la población en general. Tiene un tamaño representativo de la población, es decir, no podemos escoger una muestra de tamaño muy pequeño si nuestra población es inmensa, ni tampoco podemos tomar o no es conveniente tomar muestras demasiado grandes cuando nuestra población no es tan amplia. Y de esta forma nos permite obtener conclusiones que se pueden generalizar hacia la población, es decir, de un grupo de objetos o personas que forman la población, podemos sacar inferencias acerca o generalidades de toda la población. Bueno, dentro de los tipos de fuentes para obtener información, uno de los principales es el censo, que es algo muy común aquí en México. Se hace un censo, de hecho, para estudiar las características y particularidades de toda la población del país, y es una de las fuentes más confiables para obtener información. Además, es el reencuentro de información de toda la población, como ya lo mencioné, y permite obtener información de diferentes factores o características de toda la población de una manera muy detallada y clara. Bueno, por otra parte, el muestreo y la encuesta por muestreo son un procedimiento dentro del diseño de una investigación. Es decir, al hacer investigaciones, generalmente, pues al tener tiempos y presupuestos limitados, se suele optar por tomar muestras de las poblaciones, en lugar de hacer censos o estudios de toda la población, pues es o muy caro o muy tardado, y en una investigación no siempre se tiene tanto tiempo. Además, a través de estas se recolectan datos como de herramientas como cuestionarios o encuestas, y se aplican ante la necesidad de probar una hipótesis o descubrir la solución a un problema. Es decir, si queremos estudiar un sector del mercado, ver cómo funciona un producto que queremos vender, o queremos saber cómo va, por ejemplo, las vacunas ahora, cómo están siendo vacunadas las personas, pues no podemos estudiar uno por uno si lo que tenemos es un presupuesto corto o el tiempo no es muy amplio. En estos casos tomamos lo que es una muestra que se hace de diferentes métodos, y esta muestra debe ser representativa y útil para poder tomar conclusiones y decisiones a futuro. Bueno, los tipos de muestreo que tenemos son los no probabilísticos y los probabilísticos. Dentro de los no probabilísticos están los que son a juicio, es decir, nosotros decidimos a quiénes tomar de nuestra población por conveniencia, es decir, por conveniencia se refiere a tomar esas personas u objetos que nos sean de utilidad para poder
obtener resultados deseados en la encuesta, es decir, es un poco manipulado este tipo de muestreo. Y está el voluntariado, aquel en el que, como lo dice, se tienen voluntarios. Todos estos no probabilísticos suelen ser un poco manipulables por el hecho de que no tienen ese factor de aleatoriedad. En cambio, los probabilísticos, como el aleatorio simple, que es uno muy sencillo, pues nos dan ese factor de aleatoriedad y por lo tanto podemos tomar partes de toda la población. También está el sistemático, que es aquel en el que se tiene un listado de todas las partes o elementos de la población y se van tomando cada cierto número de, de muestras, se va extrayendo una, está el estratificado, el cual se separan en estratos o conjuntos las diferentes muestras o poblaciones que tenemos por características particulares que tengan y por conglomerados, que es muy similar al estratificado. Bueno, hasta aquí la presentación, pero ahora voy a mostrarles un ejercicio sobre cómo hacer un muestreo aleatorio simple, muy sencillo aquí en Excel. Bueno, en este caso vamos a hacer este problema de que un editorial quiere realizar un estudio acerca de cuánto tiempo se tarda el lector promedio de entre 18 y 40 años en terminar un libro. Para este caso tenemos que el editorial desea analizar cuánto tiempo se tarda un lector promedio en leer un libro en específico. En este caso se llama La Caballería Roja, cuenta con 170 páginas sin incluir portada e índice. Y se desea estudiar cuánto tarda un lector promedio entre 18 y 40 años en terminar el libro. Además, no se tiene demasiado tiempo ni presupuesto para hacer el estudio y se determinó ya el tamaño de la muestra. Se determina con diferentes fórmulas y métodos, como son la de nivel, entre algunas otras, y se establece un error y una confianza con la cual se va a hacer el estudio para determinar el tamaño de la muestra. Después veremos cómo se hace esto. El muestreo se va a hacer sin reemplazo, es decir, no importa si se repiten las páginas, se van a volver a leer. Y con las páginas que obtengamos, pues son aquellas que los lectores van a leer. Entonces, para hacerlo en Excel, simplemente tomamos lo que es el listado de nuestra muestra, ya enumeré los números del 1 al 40, que es el tamaño de la muestra, y simplemente se hace igual, aleatorio entre, dos clics, se selecciona el número inferior, que es 1, la página 1, y N mayúscula 170. ¿Por qué? Porque vamos a tomar 40 números al azar, que son los números ya enlistados, de entre 1 y 170, que son las páginas totales del libro. Sale, por ejemplo, aquí el número 30 y arrastramos y ya tenemos aquí 40 números. En este caso, estas serían las páginas a leer por los diferentes lectores que se van a muestrear también de otra forma. Y bueno, por hoy es todo. Este fue un ejemplo muy simple, muy rápido de cómo se hace un muestreo aleatorio simple en Excel. Espero les sirva y los veo en las siguientes lecciones.